santo nombre. En verdad, hermanos, es un gozo el poder estar aquí con ustedes. Sabemos que Dios es quien guía nuestras vidas, quien lleve a cabo su plan, es el plan de Dios, no es nuestro. Sabemos que Él tiene dirigido nuestro camino. Pero qué bendición, hermano, hermana, te doy gracias porque me permites en estos momentos estar reunido contigo. Gracias, hermano, si te has conectado a la plataforma digital para que tú puedas fortalecerte en la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy fuerte, muy bueno, y de verdad quisiera compartir contigo estos momentos en que, hermano, en el tiempo de oración te he pedido para que oremos por estas personas, ya que pues tienen algún problema severo dentro de su cuerpo. Yo quisiera, de verdad, si tienes un bolígrafo ahí o también una libreta, que me pudieras acompañar en tu tiempo de oración para que estas personas pudieran ser sanadas. La palabra de Dios nos dice que llamemos a los ancianos para que podamos reunirnos y poder hacer oración. Hoy quiero invitarte para que pudieras escribir en tu libreta, porque oremos por la hermana Ivonne Martínez, que hace tiempo le realizaron una operación de corazón abierto y está teniendo problemas, complicaciones últimamente. Ya la están atendiendo, ya está ya la llevaron al médico a México, y pues Dios obre en su vida. Pero también te pido, hermano, hermana, que si eres tan amable de que podamos orar por Jorge Martínez. Él tiene 2 años y medio que sigue en cama y no puede restablecerse. Vamos a pedirle que Dios pueda darle su salud y pueda a su familia darle esa paz, ese amor, para que pueda estar cuidándolo. También te pedimos por la hermana Silvia, ya que tuvo una operación y está pidiendo que pueda ser restablecida en el tiempo y forma de Dios. Te pedimos por el hermano Rafael Macedo y María del Carmen Cabrera Aguilar, ya que los dos presentan problemas en los riñones, hermanos. Y en verdad, pues, es un gozo el poder pedir a mis hermanos en estos momentos para que puedan orar por estos hermanos. Y también por la hermana Alejandra Topete. Ella me está pidiendo, hermanos, una petición muy especial. Y pues oremos por esa petición especial que tiene la hermana Topete, para que ella pueda llegar a Dios esa petición. Y también te pedimos por Jesús Antonio Robles, por esa petición tan especial que también le hacemos a Dios, para que él pueda, el Señor pueda llevar a cabo su plan que tiene para con él. Y también pidiéndote muy en especial, hermano, hermana, por la hermana Silvia Enríquez Bernal. Como te decía la otra ocasión, le realizaron una operación de urgencias, y te pedimos humildemente para que oremos para que ella se pueda restablecer. También estuvimos platicando con el hermano Jesús Salinas. Me decía que tiene problemas de gastritis crónica y en sus cuerdas vocales, que pues el Señor trabaja en su corazón para que sea él sanado en tiempo y forma. Y me pide muy en especial la familia Saldaña para que oremos por sus hijos, ya que tienen una enfermedad en la cual ellos se están perdiendo en el alcoholismo, y pedir para que ellos puedan dejar esa enfermedad y puedan venir al redil. Y también te pedimos muy en especial por José Antonio Chavarría Sánchez, porque Dios lo sane de esta fractura que tuvimos, hermanos, de la epífisis interior de la tibia. Que el Señor restablezca en tiempo y forma esta petición. Y pues le damos gracias a Dios porque nos permite estar en tiempo y forma en que podamos deleitarnos en Él. Gracias, hermanos. Si te has conectado a la plataforma digital, pues le pedimos a Dios para que podamos orar por estas personas, ya que
como te decía, tienes alguna enfermedad fuerte y en el tiempo de oración lo hacemos, y hoy te pedí humildemente para que oremos por estas personas y que el Señor obre en cada uno de nosotros. Pero bien, creo que estamos en tiempo y forma. Vamos a pedirle a Dios para que Él pueda ayudarnos y guiarnos en este momento. Pero como te decía, hermano, hoy el tema tenemos la enfermedad o el pecado. Es algo tan claro en el cual el Señor nos va a quitar esa venda de los ojos en el cual nosotros nos imaginamos y creemos otras cosas. Pero qué bendición que Dios nos permite acercarnos en estos momentos. Y mira, estamos en el tiempo que Dios permite que entremos, ¿verdad? Pero bien, te doy, hermano, hermana, amigo, familiar, profesor, hermano, pues te invito en este domingo 4 de agosto a que podamos orar para que podamos deleitarnos. Pero quiero que me acompañes ahí al libro de Jeremías. Acompáñame ahí al libro de Jeremías. Al libro de Jeremías, capítulo 4. Jeremías, capítulo 4. Jeremías, capítulo 4, versículo 1 al 4. Pero antes de esto vamos a pedirle a Dios para que pueda Él guiarnos en este tema de la enfermedad o el pecado. Y es para mí el gozo de poder compartir este tema en el cual estamos pasando por alguna situación difícil de que tuvimos una fractura, hermanos. Pero Dios, le doy gracias a Dios por esta misericordia que tiene para con nosotros, para esta familia. Él conoce nuestro corazón y estamos aquí este domingo disfrutando y deleitándonos en la palabra de Dios. Vamos, quiero que me acompañes allá a Jeremías capítulo 4, versículo 1 al 4. Pero esto, te digo, vamos a orar para que Dios pueda dirigir este estudio. Acompáñame, vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar la cabeza por respeto a Dios y que Dios pueda dirigir este estudio. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y mi Dios Todopoderoso. Hoy en este día del 4 de agosto venimos ante usted, Señor, para suplicarle e implorarle, Padre, primeramente porque pueda restablecer a mis hermanos que le acabo de mencionar, para que ellos puedan salir de la enfermedad que tienen, Padre. Y pedirte humildemente que prepares nuestros corazones para que podamos deleitar ese tema en el cual tiene para con nosotros. Hoy te pido, Señor, por todos mis amigos, familiares, mis hermanos, mis profesores, porque tú prepares su corazón, Señor, para que tú los fortalezcas en tu palabra. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28. Hoy te pido, Señor, humildemente, que nos des un avivamiento, que nos des el fruto del Espíritu Santo, Señor. Que usted nos hable y que usted nos llene de ese amor que tiene para con nosotros. Gracias, Señor, porque derramó su sangre por todos y cada uno de los pecadores. Hoy todos mis hermanos, amigos y familiares vienen ante ti, Señor, para que tú puedas limpiarnosle toda iniquidad, toda maldad, todo pecado. Reconocemos, Padre, que necesitamos tanto de ti y en esta mañana venimos a pedirte y a suplicarte, Padre, llénenos del fruto del Espíritu Santo en que podamos comprender y entender el mensaje. Señor Todopoderoso, te suplicamos y te pedimos humildemente que nos llenes de ese amor. Gracias te damos y te pedimos que nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, quiero que me acompañes ahí al libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 1,
Quiero que me acompañes ahí con tu vista. Ya lo tenemos. Jeremías capítulo 4, versículo 1. Que se oiga un fuerte amén. Amén. La palabra de Dios dice: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campos para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitar el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Amén. Qué bendición nos da en esta enseñanza Jeremías, en la cual nos dice ahí en el versículo 3: porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campos para vosotros, y no sembréis entre espinos. Efectivamente, lo que Dios quiere, que nosotros voltemos a verlo y que nosotros nos podamos deleitar en el Señor, ya que en la enfermedad debemos estar gozosos, debemos fortalecernos cada día más en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Padre Celestial, envió a su Hijo para sanar todas nuestras inequidades, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. Pero hoy quiero contigo disfrutar el tema, la enfermedad o el pecado. Quiero darte una pequeña introducción, hermano, hermana. Si te has conectado a la plataforma digital, te damos la bienvenida. La Iglesia Bautista Fundamental Independiente de Jerusalén, Ciudad de la Verdad, te da la bienvenida. Pues bien, voy a darte una pequeña introducción acerca de este tema de la enfermedad o del pecado. El origen primero de la enfermedad, hermano, hermana, y de la muerte debe ser buscada evidentemente en el pecado o en la caída. Hermanos, el hombre fue hecho a imagen de Dios por la creación perfecta y muy clara que nos ha dejado en la palabra de Dios, Reina Valera 1960. Hermanos, por el pecado, la muerte hizo su aparición, pero también entró las enfermedades y dolencias que lleva en ella. Hoy quisiera que me acompañaras ahí, hermano, ya que el Señor es muy claro en la palabra de Dios. Quiero que me acompañes ahí al libro de Romanos. Acompáñame ahí al libro de Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 15. Te comentaba, hermanos, por el pecado la muerte hizo aparición, pero también con la enfermedad y las dolencias. Ahí acompáñame a Romanos 5:2, y la palabra de Dios dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno
murieron, los muchos abundaron mucho más. Para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bien, ciertamente nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Él ya pagó la cuenta, pero como te decía, es muy importante que nosotros nos acerquemos a ese Dios todopoderoso en el cual tengamos un arrepentimiento, y al tener ese arrepentimiento Dios va a conocer nuestro corazón, que estamos humildemente acercándonos a Él, porque Él lo que quiere es una humildad, sencillez, que no quiere Él actuar con el hombre de soberbia, con el hombre de orgullo, con el hombre de ira, con el hombre que tiene resentimientos. No, Dios busca a lo vil y a lo menospreciado. Y efectivamente está muy claro, hermanos, que a veces la violación de las leyes, tanto físicas como morales, nos conducen con mucha frecuencia a las enfermedades o a los desequilibrios psíquicos. Como por ejemplo, quisiera darte un desequilibrio como el alcoholismo. Acompáñame ahí a Proverbios, al libro de Proverbios capítulo 23, Proverbios capítulo 23, versículo 29. Y dice la palabra de Dios: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los amoratados de ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y fíjate, hermano, ciertamente es algo que el hombre se olvida. ¿Y se olvida de quién? Se olvida del Dios Todopoderoso. Quiere seguir en su vana manera de vivir, quiere hacer lo que él quiere. Pero ¿qué sucede, hermano? ¿Qué sucede? Que esta enfermedad va creciendo más y más. Realmente el hombre lo ve quizás por, nada más es una. Pero el mismo cuerpo va pidiendo, y cuando menos tienes ese desequilibrio psíquico en que ya tienes esta enfermedad tan avanzada y tan fuerte. Hoy le pedimos a Dios porque la familia Saldaña me está pidiendo en estos momentos para que sus hijos puedan dejar de beber y dejen esta enfermedad. Que Dios pueda trabajar en sus corazones para que ellos puedan dejar esta enfermedad que es muy severa y muy fuerte. Quiero decirte claramente que estas son violaciones a las leyes físicas y morales que tenemos aquí en nuestras manos, en que podamos deleitarnos y podamos disfrutar la palabra de Dios. Número 1, hermano, quiero mencionarte acerca que en el versículo 35, fíjate lo que dice en el versículo 35, ahí de Proverbios capítulo 23, versículo 35, dice: y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y es cuando realmente tienes una enfermedad severa en la cual ha avanzado
el hombre lo dice claramente, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y sí, efectivamente, el hombre llega con toda esa enfermedad en la cual no puede dejar. Pero, hermanos, la enfermedad puede ser el castigo de un pecado. Quiero decirte claramente que la enfermedad puede ser asimismo el castigo de un pecado concreto. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Acompáñame ahí a Samuel 24, a segunda de Samuel. Acompáñame a segunda de Samuel. A segunda de Samuel 24:15. ¿Qué nos dice? Segunda de Samuel 24:15. Nos dice la palabra de Dios. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Fíjate, realmente entran a veces los hombres en la violación de las leyes que nos ha dejado en la palabra de Dios, tanto físicas como morales, hermanos. Y en verdad lo que Dios busca es que nosotros nos deleitemos. Acompáñame ahí al libro de Deuteronomio 28, capítulo Deuteronomio 28, versículo 58. Deuteronomio 28, ¿lo tenemos? Versículo 58, y dice la palabra de Dios: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley, que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste. Hermanos, hoy vemos en el cual Dios nos muestra claramente y nos dice: asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que sean destruidos. Es ahí en el Deuteronomio 28, versículo 61. Asimismo, toda esta enfermedad. El Señor nos habla de enfermedad cuando tú piensas que estás bien. Pero Dios nos muestra claramente que el cristiano que no se juzga a sí mismo, él está abandonando el cristianismo. ¿Por qué? Porque está entrando en desobediencia. Y lo podemos ver. Acompáñame ahí a Primera de Corintios, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30 y 30. ¿Sí? Dice la palabra, ¿ya lo tenemos? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30, y dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunéis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y algo muy importante, hermanos, ciertamente
¿Por qué te decía yo hace un momento? Muchos estamos enfermos, ¿cierto? Estamos debilitados, ¿cierto? Muchas personas ya murieron, como dice la palabra de Dios, duermen y ya murieron, pero ciertamente, sin embargo, quiero decirte que la Biblia destaca que no toda la enfermedad, escucha bien esto, hermano, la Biblia destaca que no toda enfermedad es necesariamente el resultado de un pecado personal, ¿eh? Todos pensamos, nos imaginamos, recordemos ahí a Job. Ahorita te voy a dar un ejemplo de cuál Dios, vemos a Job, que era un hombre. Acompáñame ahí al libro de Job. Acompáñame ahí al libro de Job. Vamos allá al libro de Job. Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cierto? Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí nos da dos cosas nuestro Dios. Job era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que no había ninguno como él en toda la tierra. Hermanos, con todo esto, Dios tuvo a bien mandarle una prueba. ¿Para qué le envió esa prueba, hermanos? ¿Y para qué Dios nos envía alguna prueba? Precisamente, hermano, es para que tengamos un crecimiento espiritual. Pero hoy, hermano, quiero darte un ejemplo muy claro que el Señor Dios Todopoderoso, Él nos detiene para estar, que tú, yo y todos los que ahorita estén viendo esta predicación, estemos en santidad y que todos tengamos un crecimiento espiritual que desea Dios para ti, para mí, para todos. Esto lo vemos en el libro de Job. Ahí acompáñame al libro de Job, en Job capítulo 1, versículo 8 al 12. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado, subraya ese cercado, hermano, subraya ese cercado. ¿Y qué dice? Alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema. Subrayen también blasfema, hermanos, contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hermanos, vemos cómo el enemigo busca la manera para poder destrozar. En ese momento, Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No hay otro como él en la tierra? Efectivamente, Dios nos conoce. Dios conoce exactamente nuestro levantar, nuestro acostar. Conoce de nosotros todo. A Él no le podemos engañar. Y ciertamente vemos aquí a Job que lo pidió Satanás. ¿Qué le dijo claramente? Ahí en el versículo 10. ¿no le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Dios cuida a sus hijos
manda un vallado, hermanos, para cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia. Satanás lo ve, por eso no se acerca, porque él lo ve, no puede acercarse, porque somos sus hijos. Dios está al pendiente para que tengamos nosotros un crecimiento espiritual, para que nosotros seamos fortalecidos en Cristo y estemos también nosotros en santidad. Ahí acompáñame allá Job capítulo 2, versículos 5 al 7. Fíjate lo que dice: pero extendiendo ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Hermanos, el enemigo está buscando la manera para destrozarte. Él no tiene familia. Nosotros tenemos una familia en la cual Dios nos las ha dado. ¿Para qué? Para que estemos fortalecidos en Él. Y quiero darte otro ejemplo. Vamos a darte otro ejemplo. El segundo ejemplo, hermanos. Recordemos que la palabra de Dios nos habla del ciego de nacimiento, ¿verdad? Recordemos, hermanos, que ni sus padres habían provocado ellos, los discípulos, preguntaron y le dijeron que si habían pecado sus padres o él. Jesús les dijo: ni sus padres habían provocado esto, por eso sus padres estaban fortalecidos en el Señor. Ellos vieron la ceguera de su hijo. ¿Y qué hizo esto, hermanos? Manifestar la gloria de Dios en todos los hombres que estaban ahí reunidos. Había muchos fariseos, muchos escribas, muchos saduceos. Estaban escuchando y viendo a este ciego de nacimiento. Pero ahí acompáñame a Juan, al libro de Juan, Juan capítulo 9, Juan capítulo 9, versículo 1, 9, versículo 1 al 2. Aquí dice la palabra de Dios. Acompáñame ahí con tu vista. Dice: Jesús, en el cabezado, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otro: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no lo sé.
Hermanos, en este segundo ejemplo vemos claramente los hombres que estaban alrededor de Dios. Eran fariseos, escribas, saduceos. Ellos estaban en incredulidad. Y ahora lo vemos también, muchos hombres en estos tiempos están en incredulidad. No confían en Jesús, pues sabemos lo que la Biblia nos dice en Romanos 8:28. Acompáñame ahí a Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y efectivamente, hermano, eso es lo que Dios quiere, que nosotros primeramente estemos en humildad, que estemos deleitándonos. Allí en el versículo, fíjate, versículo 8 al 10, fíjate lo que nos dice en Juan 9, versículo 8 al 10, fíjate lo que nos dice. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decía, él es, y otro, y a él se le parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Oye, hermano, en estos tiempos vemos cuando llegas a conocer a Cristo, mucha gente se está fijando en ti. Mucha gente te está observando. Mucha gente está viendo si realmente eres cristiano. Aquí vemos cómo en aquellos tiempos los vecinos eran los vecinos y los que habían visto al ciego estaban observando que era un ciego. Ahora, tú te has convertido al cristianismo. Muchos de nuestros propios familiares están en incredulidad y ellos no confían en Cristo. Pero tú, hermano, hermana, familiar, amigo, que has recibido a Cristo, ya no estás, perdón, ya no estás en incredulidad. Ya eres un hijo de Dios, ya confías en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos habla claramente que acerca de este hombre, cómo Dios no utilizó otra cosa, sino simplemente, ¿qué hizo, hermano? Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. No necesitó otra cosa. Por eso es muy importante nosotros en este tiempo de enfermedad, en este tiempo que Dios nos pone esta gran bendición en que podamos deleitarnos, porque, como te decía, Romanos 8:28, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y efectivamente, hermano, es confiar en nuestro Dios, creer en Él, porque Él vino. ¿Y vino? ¿A qué vino a este mundo? A sanar, a curar, a limpiar leprosos, a paralíticos, a cojos, a ciegos. Sanó. Hoy quiero decirte, tú debes confiar más en, aquí vemos a este ciego, que se le acercó Jesús ahí en el versículo 5, fíjate lo que dice, en tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y efectivamente, nuestro Señor Jesucristo es luz del mundo. Hoy quiero, en verdad, que estos fariseos interrogaban al ciego. Vamos, quiero que me acompañes ahí a Juan 11:4. Fíjate lo que dice. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y efectivamente, hermanos, oyendo Jesús, fíjate qué bendición este versículo para que nosotros nos podamos acercar a Dios. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermanos, recordemos que hay que confiar en Dios.
y confiar en Dios. ¿Por qué? Él derramó su sangre por todos nosotros. Él vino a la tierra, ¿para qué? Para perdonar y perdonar completamente a cada uno de ellos. Las enfermedades las hizo para que nos acercáramos ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo trabaja con enfermedades. ¿Para qué? Para que nosotros, como sus hijos, nos acerquemos a Él y le pidamos con tanto amor. Y le pidamos: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido me perdones. Me laves más y más de mi maldad, de mi pecado. Reconozco que soy pecador. Hoy te pido humildemente, Señor, que me limpies de toda esta inequidad de mi pecado. Reconozco que no puedo solo, que necesito tanto de ti, Señor, y por eso lo cual nos acercamos a ti. ¿Para qué? Para que podamos deleitarnos. Número 3, quiero darte el ejemplo número 3, hermano. Vamos, quiero que me acompañes. El apóstol Pablo, recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo le fue puesto un aguijón en la carne. No porque hubiera pecado, hermanos, sino para que guardase del orgullo debido a las revelaciones inéditas del Señor, para mantenerlo en humildad, en sencillez y no sentirse más que los demás. Hoy a veces, siendo cristianos, quieren competir hermanos con hermanos, sentirse más que los demás, no ser humildes, no ser sencillos. No les ha entregado la palabra de Dios, que la palabra de Dios es muy clara. Acompáñame ahí a Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 6. Fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí del apóstol Pablo. ¿Lo tenemos? 12, 1 al 6 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a la visión y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino que en mis debilidades. Sin embargo, ni quisiera gloriarme. Si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Efectivamente, hermanos, ahí en el versículo 7, fíjate que para que la grandeza de la revelación no me exaltase y desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y es, gracias. Y es efectivamente, hermano, que Dios nos pone un aguijón. ¿Para qué, hermano? Para mantenernos en humildad, en sencillez, no sentirnos más que los demás. Y hoy vemos, desgraciadamente, en muchas iglesias que muchos hermanos tienen mucho orgullo, mucha soberbia, mucha ira, llegan con su Biblia sintiéndose más que los demás, cuando Jesús nos viene a decir claramente aquí con el apóstol Pablo, el aguijón en la carne en Pablo. ¿Pero qué significa esta enfermedad? Es alguna enfermedad física que no se nos menciona. Aparentemente era muy dolorosa, hermanos. Quizás podría ser una epilepsia, quizás podría ser una migraña, o quizás podría ser un problema que acerca del habla,
o tal vez de la visión. No lo sabemos, no nos lo dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo padecía de manera continua o recurrentes, y así tenerlo Dios lo tenía ¿para qué? Para que él estuviera en ese crecimiento espiritual. Y es precisamente lo que hoy quiere Dios, ponernos en ese crecimiento espiritual, para que nosotros con la humildad, con la sencillez que Dios nos está mostrando en la palabra de Dios, seamos fortalecidos en su santo nombre. Y es precisamente, hermano, lo que tiene que hacer con nosotros Dios. Estar primeramente en santidad. 2, depender de Dios, y su poder se hace evidente, hermanos. Dios no le agrada a los hombres altivos. Dios no le agrada al hombre orgulloso, al hombre con soberbia, al hombre con ira, al hombre con resentimiento, sino Dios busca a los humildes. ¿Para qué? Para que dependan de un Dios todopoderoso, hermano. Vamos, ahí acompáñame al Salmo 42, ahí al Salmo 42. Fíjate cómo Satanás buscaba ahí a Pablo y le decía, vamos ahí al Salmo 42, y dice: como mi siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Fíjate, hermano, aquí Satanás le dice a Pablo, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Hoy Dios nos muestra exactamente que debemos fortalecernos en el Señor. Pablo se sentía débil, como tú, como yo, pero Satanás quería que no se sanara Pablo. Dios le preguntaba y le decía: ¿no te sanes? Pues pídele a Dios para que te sane, para que te quite ese aguijón. ¿Por qué no te lo quita Dios? ¿Por qué no te quita ese aguijón? Lo retaba, hermanos. Pero hoy vemos, gracias a Dios, gracias, ¿por qué? Porque su misericordia es muy grande para con nosotros. Gracias porque Él quiere que nosotros dependamos de Él y que nos podamos deleitar, ya que la palabra de Dios es muy grande. Y hoy quiero, hermanos, también darte otro ejemplo así. Lo vemos con José, cuánto quebrantamiento tuvo en toda su vida para ser gobernador de Egipto. Vemos a Moisés, cuánto tiempo tardó Dios para poderlo utilizar. Moisés ya se sentía humilde, se sentía un pastor, y como Dios le dijo: ve, saca a mi pueblo. Después de 40 años lo utilizó, hermanos. Pero Dios nos mantiene separados. ¿Para qué? Para que nos mantiene el Señor en humildad, en sencillez, y nosotros veamos que la palabra de Dios es fortaleza. Pero, hermanos, la Biblia nos dice que en ocasiones Satanás puede ser un agente que provoca ciertas enfermedades. Ahí acompáñame a Lucas. Vamos, ya mero terminamos, hermanos, ya mero terminamos. Lucas, el libro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 10. ¿Qué nos dice? Versículo 13, versículo 10. Y nos dice la palabra de Dios: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritus de enfermedad y andaba encorvada. En ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios.
Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, y en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no le debía desatar de estas ligaduras en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y hoy quiero terminar, hermano, ciertamente que Dios permite estas cosas primeramente, ¿para qué? Para que nosotros estemos en santidad, para que nosotros podamos acercarnos a la obra de Dios, porque su plan es perfecto, su obra es perfecta. Todo lo que tiene Dios es para que nosotros tengamos esa fortaleza en el Señor. Y recordemos, hermanos, que el Mesías llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y quiero terminar con este tema en el cual ciertamente Dios nos menciona y nos dice claramente que nosotros, como cristianos, debemos fortalecernos en la palabra. La Biblia nos destaca que no toda enfermedad es necesariamente el resultado de un pecado. Ciertamente lo que Dios quiere es que nos acerquemos con humildad, con sencillez, con ese verdadero amor que Dios nos vino a mostrar. ¿Para qué? Para poder restablecer a todo ser humano de cualquier enfermedad que tenga. Hoy le damos gracias a Dios porque ha contestado la palabra de Dios en nuestros corazones. Hoy Dios puede quitarte esa enfermedad que tienes porque es un Dios verdadero. Gracias le damos a Dios por estos momentos de que podamos deleitarnos. Si has llegado hasta este punto, que la bendición de Dios quede en tu corazón, en tu familia, en tus seres queridos, que Dios pueda hacer el trabajo para que tú puedas ser deleitado en el Señor y que tú puedas fortalecerte cada día más en la palabra. Gracias te doy. Que la bendición de Dios quede en tu hogar, en tu familia, en tus seres queridos. Y desde la iglesia te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga y te guarde y que obre en tu vida en el transcurso de esta caminar en Cristo. Gracias. Amén y amén.